El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, programa que hemos basado en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, pero también una reflexión a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Más que Vencedores. Quédese con nosotros. En esta oportunidad quiero invitarlo, amable televidente, a que por unos minutos hagamos memoria de alguna prueba que haya tenido que enfrentar usted en su vida. Una prueba puede haber sido en el estudio, o en el deporte, o un examen de salud. Son situaciones en todos los casos que tenemos que decir, fui vencedor, salí vencedor en esta prueba. Pero déjeme que le diga algo, vencemos en una prueba y nos viene otra. El Evangelio de San el Evangelio de San Lucas nos cuenta de la prueba que el Señor llevó. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Empieza una serie de tentaciones que vivió el Señor Jesús. En el desierto tuvo que enfrentarlo. Después de un ayuno, otros evangelistas dicen que en ayuno. Pero en nosotros también vivimos un reto continuo. Nosotros también vivimos una situación continua y nos enseñó el Señor Jesús para no ser derrotados. Recordemos que Él nos enseñó a decir, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. Tal vez nosotros en nuestra vida somos los que buscamos las tentaciones, somos los que buscamos los momentos difíciles y entonces nos vemos en esa condición. Pero si nosotros seguimos las instrucciones del Señor, con seguridad iremos cambiando poco a poco. Dice entonces, nos libra del mal. No nos metas en tentación y nos libra del mal. Mas líbranos del mal. Es ahí donde tenemos nosotros entonces una acción grande en la vida y es vivir para el Señor. Pero además de esta parte, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, el Señor en este texto de San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 12, Él nos va enseñando poco a poco.
Primero, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es tener los dones que el Espíritu Santo puede darnos a nosotros. Es tener una relación con Él, mostrarle continuamente la relación que da el Señor con nosotros. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces hay amor, hay gozo, hay paz, hay bondad, hay benignidad, hay fe, hay mansedumbre y sobre todo hay un dominio propio. ¿Para qué? Para no meternos en tentación. Porque cuando nos metemos en tentación, entonces corremos el riesgo de resbalar y corremos el riesgo de caer. Eligiendo la puerta. Cuenta la historia que en una provincia que había guerra, había un rey muy temido. La gente decía, todos los hombres y mujeres que él toma de la guerra, los mata. Es un hombre peligroso. Esta fama que resultó de aquel rey era porque aquel hombre tomaba a todos sus prisioneros y los llevaba dentro de un lugar oscuro. Allí habían dos puertas, una grande, llena de flores, muy hermosa, y en el otro lado había una puerta bruñida, una puerta vieja, una puerta desquebrajada, pero maciza en su forma. Él les decía, ¿cuál puerta quieren elegir? La de la derecha, que es amplia y lleva un camino espacioso. O eligen la puerta pequeña, angosta, la que está bruñida y la que está toda desquebrajada. Las personas miraban que en la puerta pequeña y resquebrajada habían figuras de calaveras sangradas y le tenían temor. Así que cogían por la puerta amplia, por la ancha, y se metían por ese camino. Pero en el primer recodo estaban los arqueros del rey, listos con sus flechas, para atravesar a aquellos que pasaran por allí. Pasó la guerra, y uno de los sirvientes le dijo al rey, «Rey, ¿por qué todos eligen esa puerta y no eligieron la otra?» Dijo, «Por el temor». Les dio temor mirar esa puerta pequeña, esa puerta resquebrajada, y por ahí no pasaron porque lo que había pintado en ella les causaba temor. Así que escogieron la puerta que tenía flores, que tenía luz, pero era la puerta que llevaba a la muerte. Entonces el muchacho le dijo, «Rey, ¿y detrás de la puerta pequeña y resquebrajada qué hay?» Dijo, «Míralo tú mismo». Y el muchacho se fue y abrió aquella puerta. Cuando se dio cuenta que era un camino angosto, pero era un camino que tenía a su alrededor muchos árboles y dirigía hacia la salida del pueblo. Ese lugar nadie lo escogía porque les parecía tenebroso, pero no tomaban la decisión porque les parecía que fuera muy insignificante tal vez aquella puerta pequeña. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, en los versículos 13 y 14. «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». A veces nos parece que esas puertas angostas y caminos angostos son peligrosos, pero la verdad es el mejor camino, porque es un camino que nos lleva a la vida eterna. Reflexionemos. Entonces, el Señor nos da una primera enseñanza de cómo vencer
en las pruebas, de cómo vencer en las luchas, y es que estemos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder enfrentar. Entonces, el Señor nos dice en la primera parte, no solo de pan vive el hombre. ¿Y por qué le dijo esto? Porque Satanás le había dicho, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús acababa de salir de un ayuno de 40 días. Tenía hambre y necesitaba comer algo. Pero escrito está, la palabra de Dios es estudiar la palabra. Tenemos que estudiar, número 1, el Espíritu Santo. Número 2, estudiar la palabra de Dios. En el versículo 4 entonces dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es importante que nosotros conozcamos esta palabra y, más que conocerla, la vivamos, la pongamos en práctica. Luego, en el versículo 8, dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué le dijo esto a Jesús? Porque el Satanás le dijo, el diablo le dijo a Jesús, toda potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, y yo se la entrego. Pero si postrándose me adorara. Y entonces viene la respuesta del Señor. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero desafortunadamente le servimos a Satanás muchas veces. Le hacemos el juego, le pertenecemos y no nos damos cuenta cuando tenemos una vida desordenada, cuando tenemos una vida que no se controla, que no se cuida. Es muy importante que vivamos de acuerdo a como está escrito. Finalmente, en el versículo 12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, o sea, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces, cuando el diablo terminó, cuando el diablo hizo todo el trabajo de venir a presentarle toda la oportunidad, entonces vinieron los ángeles y le sirvieron. ¿Por qué eso? Porque Jesús estaba lleno de el Espíritu Santo. Porque Jesús vivía con el Espíritu Santo. Y además de eso, Jesús estudiaba la palabra. En el versículo 11 dice, en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Es decir, bótese de esta altura. Y van a evitar los ángeles que le pasen. Pero Jesús sabía lo que la palabra estaba escrito. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de esta palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor continuamente está cuidándonos a nosotros. Está brindándonos oportunidad para que nosotros no caigamos en tentación, para que cada uno de nosotros, como siempre lo hemos dicho, estemos libres del mal cuando caminamos con Jesús. Caminemos y seremos resguardados. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver cómo el Señor Jesús tuvo que tomar decisiones en las tentaciones. Y si Él fue tentado, ¿cuánto más nosotros?
vamos a ser tentados por circunstancias, por situaciones, por adversidades, por pruebas. A veces por cosas muy agradables, pero que por dentro llevan un veneno que mata. Por eso necesitamos tomar buenas decisiones, como lo hizo el Señor Jesús, superando y soportando la tentación y caminando de la mano de Él, para poder producir ese fruto en nosotros. La templanza es uno de ellos. Y cuando tenemos esa templanza en nuestro corazón, cuando tomamos decisiones que nos lleven a glorificar su nombre, vamos a ser hombres y mujeres que hemos vencido la tentación y somos entonces más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comurdesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Venga y crezca con Comurdesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Una actitud correcta. Quédese con nosotros. ¿Cuántas veces tenemos actitudes que pueden ser buenas para los demás y para nosotros también? O también tomamos actitudes que pueden tal vez colocarnos en un plano de ser como fastidiosos o ser engreídos, o tal vez por nuestra cultura, por nuestra formación tanto familiar como académica, tomamos decisiones que pueden dañar la vida de otras personas, o decimos eso no es mi problema, yo ahí no me meto. Y eso sucede también en la palabra de Dios. Hay una referencia que el Señor Jesús hace acerca de un hombre que fue herido, que fue lastimado. Y hoy en día vemos eso. Mucha gente se acerca a robar a otros, a dañar a otros, y a veces nuestra actitud no es conmigo, sigo derecho. Otra actitud puede ser, bueno, sí, me interesa la cuestión y me quedo como observador. O puede estar la otra, en la cual intervengo a favor de aquella persona desvalida o desprotegida. Depende de esas actitudes, vamos también a ser referenciados si estamos tomando la actitud correcta o no. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, en los versículos 25 al 29. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aquel hombre fariseo quería, dice la palabra, probar al Señor Jesús. Y le dije: ¿haciendo qué puedo heredar la vida eterna? Y el Señor le refiere inmediatamente la palabra, porque la palabra es nuestra guía. Y el Señor Jesús lo entendía y quería que ellos lo entendieran, los fariseos de la época. Entendieran que en la palabra estaba todo lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Y el Señor le dijo: ¿cómo está escrito en la ley? Como era un intérprete de la ley, tenía que saber la ley. Dice: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le refiere los dos mandamientos importantes: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice: muy bien, bien ha sido la respuesta. Pero la pregunta del Señor Jesús dice: ¿lo estás haciendo? Porque él le dijo: bien has respondido, haz eso y vivirás. O sea, era algo que no estaba haciendo aquel hombre, aún conociendo la ley. Y luego le dice, el hombre, queriéndose justificar, aquel intérprete de la ley,
Le dijo, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces es donde el Señor se basa en esa respuesta que le da a aquel hombre queriéndose justificar, le da una respuesta y le habla acerca del buen samaritano. En los versículos 30 al 32 del mismo capítulo 10 del Evangelio de San Lucas dice la palabra. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. ¿Qué pasó? Dos hombres que eran cercanos al intérprete, un levita y un sacerdote. Fue el ejemplo que el Señor les puso. La ley dice que ningún levita o sacerdote que fuera para su servicio podía tocar o acercarse a un difunto, porque quedaba contaminado y no podía ejercer su labor como levita o como sacerdote. Y entonces el Señor le pone le recuerda o le cuenta mejor ese relato y le dice que aquellos dos hombres que debían tener misericordia en su corazón por su prójimo, pasaron de largo. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros cuando vemos a alguien desvalido? ¿Seguir de largo o paramos y podemos ayudar a aquella persona? La maceta. Un exitoso hombre de negocios sintió que estaba envejeciendo y entonces sabía que era el momento de elegir su sucesor. Pero a cambio de llamar a los gerentes de las ramas de su empresa, llamó a todos los jóvenes ejecutivos y los tuvo al frente y les expuso: yo voy cumpliendo mi ciclo y debo dejar el cargo de ser ejecutivo en la empresa. Voy a entregarle a cada uno de ustedes una semilla. La llevarán y en el tiempo oportuno yo les llamaré para que me presenten entonces el resultado de la prueba. Fue así como le entregó a cada joven, le entregó una semilla. Y se fueron a su casa a sembrarla, porque debían traer el resultado de su siembra en el tiempo oportuno, en el tiempo determinado por el director de la empresa. Cuando se llegó el día, fueron citados los jóvenes todos con su maceta sembrada y cómo había producido. Entre los clientes o entre los ejecutivos estaba San. Su semilla no germinaba, su semilla no producía una maceta. Al contrario, por más de que la regaba, por más de que la cuidaba, nada producía. Él llegó, no quería ir en un principio, pero su esposa le dijo: vaya y cuente lo que le pasó. Cuando llegó el momento, todos con sus macetas muy bonitas, con flores, con hojas muy hermosas, todo muy especial, pero San lleva su mata con la semilla que no le produjo. Al final, fueron pasando cada uno a presentar el resultado y San pasó. Todos se rieron y fue de burla para todos. Pero el alto ejecutivo dijo: este es quien va a dirigir mi empresa. Un hombre honesto, un hombre que no cambió su semilla, porque yo les di una semilla estéril y ustedes la cambiaron para que les produjera la maceta. Felicitaciones, Sam, es usted el nuevo gerente. En la parte espiritual sucede exactamente lo mismo. El libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Reflexionemos. Muchas veces queremos justificarnos a nosotros mismos. Es que no lo hice porque no era mi problema, es que no lo hice porque de pronto estaba muerto, me meten en líos, de pronto, y pensamos muchas cosas, pero se nos olvida lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a ser aquellas personas que podemos ayudar a los demás, servir a los demás. Hay un adagio popular que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y necesitamos servir a los demás. El llamado que hacemos nosotros es a que sirvamos, y lo tenemos en nuestro corazón. El servir al prójimo, el ayudar a la otra persona. Y ese es el principio también del sacerdocio, de los levitas. Pero aquellos dos hombres, dice la palabra, siguieron su camino de largo. Pasamos de largo por las necesidades de la gente. Pasamos muchas veces por encima de aquellas personas sin mirar que esa necesidad puede ser suplida. Tal vez no en la totalidad, pero por un momento, por un instante, podemos suplir la necesidad de alguien que necesita nuestra ayuda. Y es allí cuando el Señor sigue en su relato, y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, los versículos 33 y 34 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón, y cuidó de él. Aquel hombre, viendo que estaba tendido en el piso, lastimado, dice la palabra que lo habían cogido unos ladrones y lo habían despojado y lo habían herido y lo dejaron allí botado, lo dejaron medio muerto, dice la palabra, estaba vivo, no estaba muerto, estaba medio muerto, dice. Y aquel samaritano se acerca. Tal vez él no vio cuando pasó el levita y cuando pasó el sacerdote, pero él sintió en su corazón misericordia por aquel hombre lastimado, por aquel hombre que estaba allí despojado y herido. Y se acercó con un corazón de siervo, con un corazón de servicio, para ayudar a aquel que estaba medio muerto. Y la palabra es muy clara cuando dice que viéndolo, dice que entonces se acercó y fue movido a misericordia. Vendó sus heridas, les echó aceite y vino, era lo que él llevaba. El judío siempre lleva aceite, el samaritano, aunque no es propiamente judío, sí es descendiente de judío, llevan aceite en sus alforjas, y aquel hombre llevaba también vino para el camino. Y dice que sana sus heridas. También el aceite es símbolo del Espíritu Santo y el vino es símbolo de gozo. Entonces quiso traer algo a aquella persona lastimada y herida, pero no le bastó con eso, sino que también se lo llevó. Lo montó en su cabalgadura, se bajó de su caballo, del animal donde iba montado, y montó al otro en la cabalgadura y lo lleva hasta el mesón. También puso parte de él, de su sacrificio, de recorrer ese camino a pie, llevando a aquel personaje que ni conocía, ni sabía de dónde era, pero que sintió esa misericordia por él. Luego los versículos 35 y 37 del Evangelio de Lucas 10 dice: otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquel hombre lo lleva al mesón, le coloca aceite, vino, le cura las heridas, le sana las heridas, lo lleva al mesón y lo deja al cuidado del mesonero. Cuídamele, como si fuera de él. Se apropió de aquella persona para ayudarla, para sacarla de aquella situación. Y esto hace manifestar el amor de Dios hacia los demás. Y si algo gasta de más, yo lo pagaré, dice. Dice: cuídamele y que todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El Señor Jesús es ese buen samaritano
que ha venido a nosotros para sanar heridas, para cuidarnos, pero también ha dejado encargado al Espíritu Santo para cuando Él regrese, todo lo que quedemos endeudados, Él lo pagará. Y de esa manera tendremos esa libertad de amor y de gracia de parte de Dios. Cuando queremos manifestar la misericordia por otros, debemos tomar la decisión de despojarnos de nosotros mismos, de quitar toda aquella, puede ser armadura mental que tenemos, estructura mental que poseemos, y tratar de tener misericordia como Él ha tenido misericordia de nosotros. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos durante esta media hora. Que Dios les bendiga.